Los juristas. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Buscando la verdad, iniciamos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al arquitecto Fernando Carrión, experto en temas de seguridad, académico. Lo invitamos a un diálogo a propósito de una publicación difundida por un lado en Diario La Hora y por otro en el portal digital Primicias, respecto de esto que es una preocupación en la región, no solo en el Ecuador. Hubo declaraciones oficiales aquí, sino en el Perú, en Colombia, respecto de la presencia del líder del tren de Aragua, quien salió de su país y no se sabe en dónde está. Partamos de un hecho. ¿De quién estamos hablando, arquitecto Fernando Carrión? Muy buen día. Buenos días, Miguel, muchísimas gracias por la invitación. Sí, en esta semana pasada tuvimos un hecho interesante por parte del gobierno venezolano en términos de que decidió por fin intervenir en la cárcel Tocorón de Aragua, que es una de las 50 cárceles que tiene Venezuela. Y ahí es donde se ha hecho fuerte este grupo criminal del famoso Tren de Aragua, que nació más o menos a la mitad de la década de este primer siglo, cuando se construyó el tren que iba desde Aragua precisamente hacia hacia Carabobo. Y entonces ahí empieza a nacer este grupo que se va haciendo fuerte, sobre todo cuando llega a la cárcel, que es una cosa paradójica. Es un grupo que controla totalmente esta cárcel. Y en esta incursión que hace el gobierno venezolano, pues se descubre que ni siquiera su jefe máximo, que le llaman el niño guerrero, ni siquiera estaba dentro de la cárcel. Se suponía que estaba dentro, pero pues el rato que ingresan las fuerzas descubren que no está. Entonces ahí viene la gran pregunta, ¿dónde está? El Tren de Aragua tiene una presencia en alrededor de 12 estados venezolanos, pero también ha ido incursionando en América Latina. Tiene presencia en Costa Rica, en Panamá por un lado, y por otro, quizás la parte más fuerte, hacia Colombia, Ecuador, Perú, Chile, incluso Brasil. Y entonces ahora empiezan las hipótesis, las preguntas respecto de dónde está este cabecilla, y en cada uno de estos países donde tiene presencia el Tren de Aragua se supone que puede estar, incluido incluso el caso propio de Venezuela. ¿Cuáles son los antecedentes de estos personajes que han causado violencia e inseguridad en donde han estado? Quizás como que habrían tres momentos en el Tren de Aragua. Uno, el primero, que es el de su constitución, justamente en la construcción que decía hace un momento del tren de Aragua a Carabobo, que ahí básicamente lo que empiezan es a generar algo así como sobornos por los contratos que hacía el Estado para la construcción de este tren sobre la base del empleo. Es decir, una cosa, entre comillas, menor, pero más bien empieza a crecer a partir de eso en todo ese trayecto, y ahí empieza a desarrollar actividades principalmente de sobornos. Y el crecimiento significativo del Tren de Aragua se produce paradójicamente cuando empiezan a llegar a la cárcel, y entre esos lo que se llaman los tres padres, que son los tres cabecillas, llegan justamente a esta cárcel en Aragua, y ahí empiezan a hacerse fuertes, porque desde la cárcel, en condiciones francamente espectaculares en que viven con discotecas, bares, restaurantes, piscinas, zoológicos, ese tipo de cosas que son impensables dentro de la cárcel.
dentro de la cárcel. Exactamente, y eso descubren recién ahora. Que para construir todo eso pues se necesita muchos recursos, información, espacio, etcétera. Y entonces y la anuencia de las autoridades, Fernando, la anuencia, ¿cómo construyen esto? Exactamente, y no solo que construyen todo esto, sino que ahí adentro, como ocurre en casi todas las cárceles de América Latina, encuentran arsenales de armas, bombas, celulares, droga, todo eso que aparece. Entonces ese es un segundo momento. Y el tercero ya es con el proceso migratorio, con la expulsión de población de esos casi 7 millones de habitantes de Venezuela, que empiezan a irse justamente a estos países que mencionaba hace un momento. Y entonces ahí diversifica, tiene, su lógica está vinculada, como decía, a los sobornos, pero ya entra el tema del narcotráfico, que se va haciendo muy fuerte, y empieza a tener estas redes internacionales. Hoy día podríamos decir que el Tren de Aragua ya no es de Aragua, ya no es de Venezuela, es un cartel, es un grupo criminal, una estructura criminal que actúa por lo menos en 8 o 9 países de América Latina. Ayer el portal Primicias publicaba que se presume, según información del diario peruano de Lima, El Comercio, que estaría detenido en un penal de máxima seguridad en Chayapalca. ¿Será verdad esto o todavía hay la incertidumbre de dónde se encuentra? No, la incertidumbre va a seguir habiendo hasta que no se confirme realmente esta información. Se habla de que está en Chile también y que algo parecido habría ocurrido. Se dice que operan aquí en el Ecuador, con lo cual también tendríamos cabecillas subalternos, llamémoslo así. Pero en principio las hipótesis máximas de dónde estaría es el caso de Colombia, Perú y Chile. Claro, ayer también en Diario La Hora el ministro del Interior, Juan Zapata, señaló que han tomado operativos de inteligencia policial para impedir que ingrese al Ecuador. Esto tampoco se ha confirmado su posible presencia, su detención o su acción aquí en territorio ecuatoriano. No, eso no se ha comprobado y es difícil. Bueno, esto que señala el ministro es simplemente sostener las medidas migratorias que generalmente se tiene. Y estos personajes actúan por fuera de la ley, es decir, pasarán por los lugares donde no hay controles y llegarán a las estructuras criminales con las cuales tienen vínculos o a las cuales ellos mismos han creado dentro de estos países. Y como decía, son de sur a norte, estaría Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica hacia Centroamérica y Brasil hacia el otro lado. Pero Brasil más es en la zona fronteriza. Ahora, esta organización, como se publicaba ayer, da cuenta de una gran estructura no solo en Venezuela, sino en América Latina como una amenaza, pero en Venezuela llegó a constituirse una de las organizaciones más grandes. Sí, y lo paradójico, Miguel, es que lo manejan desde la cárcel, y yo no descartaría que ese enfoque que tiene el Tren de Aragua no esté presente en nuestros recintos carcelarios. Yo ahí tengo la hipótesis que probablemente hay un par de influencias internacionales que generalmente no se las trabajan. La una es el primer comando de la capital de San Pablo, en Brasil, que tiene la misma lógica con la que han operado aquí los grupos criminales dentro de las cárceles. Y el otro precisamente el Tren de Aragua, que su crecimiento en general en América Latina es a partir de las oleadas de estas migratorias que hemos vivido, de la expulsión de la población venezolana hacia Sudamérica principalmente, y eso empieza a ocurrir a partir de los años 19 y 20, que tiene mucho más fuerza, porque la primera ola migratoria incluso fue a principios de este siglo, pero esta última es a partir del 19 y 20. Y es justamente en ese momento cuando la crisis del sistema carcelario en el Ecuador tiene su expresión, y también simultáneamente cuando empieza a crecer con fuerza el tema de las vacunas, que es una de las formas a través de las cuales este famoso Tren de Aragua pues opera. Y mucho más gente
que viene migrando desde Venezuela, que no tienen una capacidad económica suficiente, y entonces la vacuna se convierte en una modalidad relativamente más dúctil, más fácil para obtener recursos de ingresos de forma inmediata. Leíamos este lunes en Diario El Comercio, este reportaje Comercio de Lima, Perú, que estos personajes que controlan las cárceles, esa es la realidad donde han sido detenidos, siguen enviando audios y mensajes conectados hacia afuera de las cárceles. Eso demuestra la falta de control, que ha sido un problema serio, casi imposible lograr un control de los centros penitenciarios. Yo sostengo, Miguel, y aquí esta es una idea fuerte, yo sostengo que el sistema público de cárceles en el Ecuador es un sistema que opera al margen de la ley, que es ilegal. Y básicamente por dos razones. La una es que no respeta los principios fundamentales de la Constitución del Ecuador, donde se establece la necesidad de la rehabilitación y la reinserción. Nosotros sabemos que eso no ocurre en el sistema carcelario ecuatoriano. Por lo tanto, no se cumple ese mandato legal. Y lo segundo es que las cárceles están siendo manejadas desde el año 2016. Es decir, ya es un buen tiempo, desde el año 2016, por estas estructuras criminales que suplantaron al caporal, que era una persona con un liderazgo fuerte, que servía de mediación entre las personas privadas de la libertad y el Estado. Entonces, estas estructuras criminales llegan a partir del año 2016 porque ya no se clasifican a los presos según sus tipos penales, la peligrosidad, etcétera, sino por la vinculación con las estructuras criminales. Y entonces el caso más claro, más evidente, es el de la penitenciaría del Litoral, que es la cárcel más grande que tenemos. Ahí están más o menos 1/3 de la población carcelaria en el país, donde hay 12 pabellones, y cada uno de esos pabellones es manejado por uno de estos grupos criminales. Hace aproximadamente un mes salió una información muy interesante del diario Universo, que nos decía que cada uno de esos pabellones maneja ingresos por $70,000 semanales. Yo hice el cálculo sencillo, multiplicar 70,000 por los 12 pabellones, por los 4 semanas que tiene el mes y por los 12 meses que tiene el año. Eso me salió una suma de $40 millones, que es una cantidad más grande del presupuesto que tiene el Estado para esa cárcel. Y entonces ahí se ve claramente que hay un mercado interno que manejan estas personas privadas de la libertad, con lo cual consiguen los recursos, por ejemplo, para la corrupción, para que pueda entrar todo lo que sea vendible dentro de la cárcel. Y estos son armas, droga, comida regular, visitas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que mientras no se logre resolver estos dos grandes problemas, el precepto constitucional y el manejo de las cárceles, pues vamos a seguir teniendo estos grandes problemas que tiene el Ecuador en términos carcelarios. Y eso ha resultado difícil por la penetración de la corrupción y la acción de los guías penitenciarios. Lo que podemos ver periódicamente como un círculo vicioso es los operativos limpios que llaman. Entran Fuerzas Armadas y Policía, decomisan todo lo que encuentran, pero materiales enormes, nuevas construcciones, y vuelve a lo mismo. Es decir, se hacen los operativos, se decomisa, pasa un tiempo, se vuelve a construir, se vuelve a ingresar armas. Es decir, este es un círculo vicioso, Fernando. Sí, y además hay que ver una cosa, el desarrollo tecnológico que tienen estas estructuras criminales. Hace poco vimos la presencia de los famosos drones. Y entonces hoy día las armas ya no entran por tierra, por decirlo de alguna manera, sino que entran por aire, por los drones. Y los drones, para estos grupos criminales, funcionan para inteligencia, funcionan para introducir productos, elementos del exterior al interior, y también para generar lo que pasó recién en La Roca, pues el estallido de una bomba brutal que prácticamente destrozó una parte de esta cárcel. Entonces, estamos frente a una situación muy difícil,
porque estos grupos tienen una capacidad económica brutal adentro y afuera. Y esto nos muestra, y aquí vale la pena señalar un par de datos, Miguel. Ustedes recordarán, en febrero del 2021 se produjo una de estas masacres brutales en 4 cárceles de 3 provincias distintas el mismo día y a la misma hora. ¿Qué nos muestra eso? Nos muestra que hay una gran organización, que hay una gran planificación, que hay tecnología, etcétera, etcétera. Pero el 28 de julio pasado ya no fueron 4 las cárceles, sino fueron 13 las cárceles. Ya no fueron 3 provincias, sino 7. Ya no fue un día, sino casi 4 días. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema carcelario es de alguna manera manejado por estos grupos criminales. Ahora, expertos como bien lo conoce el arquitecto Fernando Carrión Aguacero, viene hablando de la experiencia de Colombia en donde todos los sectores se unieron para enfrentar estos niveles de violencia e inseguridad, pero daría la impresión que aquí estamos solo sometidos a los presupuestos del Estado ecuatoriano, que tiene que preocuparse, por cierto, pero no solo eso, aquí hay una serie de acciones que incluso pudiera incluir las reformas a la ley de movilidad humana, que no permite un total control en las fronteras y en el ingreso a nuestro territorio de gente buena, pero también gente con estos historiales delictivos. No, claro, uno de los problemas evidentes que tiene el Ecuador es que primero no ha reconocido a la violencia como el problema principal, Miguel. Cuando uno ve las encuestas de opinión pública, la demanda principal de la población de largo es la seguridad. El impacto que está teniendo la violencia en la economía es impresionante. Todos los días escuchamos, vemos, leemos que se cierra un negocio, que la gente se va, etcétera, porque las vacunas llegaron con afanes absolutamente destructores. Y también afecta a la política. Varios candidatos han sido asesinados. Las últimas elecciones fue espantoso ver a todos los candidatos llegar con cascos, con chalecos antibala, etcétera. Es decir, la violencia tiene un impacto en la sociedad, tiene un impacto en la economía, tiene un impacto en la política, y no nos damos cuenta. Y el problema principal aquí es que tampoco, bueno, además de no darnos cuenta de este impacto que está produciendo, no nos unimos para enfrentar esto, sino que unos buscan sacar provechos de la situación y otros más bien, lo que les interesa es aumentar los hechos de violencia para que se desacrediten las instituciones. Y entonces yo veo, por ejemplo, que desde el gobierno a mí me parece que debería establecerse políticas de cooperación, por ejemplo, público-privadas, que generalmente se habla de esto en el ámbito de la economía. Pero en el ámbito de la seguridad yo creo que es más evidente. Miguel, nosotros tenemos 60,000 policías públicos. Y más o menos se supone que el doble son guardias privadas. Si nosotros subamos lo uno y lo otro, estamos con 180,000. Más los 35, 40,000 miembros de las Fuerzas Armadas. Estamos sobre los 200,000. Si a eso sumamos las policías municipales, las policías de tránsito, las policías aduaneras, migratorias, etcétera, etcétera, logramos pasar las 300,000. Pero como no hay cooperación, como no hay la posibilidad de hacer cosas en consenso, cada uno se mueve por su lado y esto sigue creciendo como está creciendo. Y no se advierte una política de Estado que enfrente en los diferentes sectores, Fernando. Exacto. Yo he sostenido que debería montarse un sistema nacional de seguridad, donde estén las cámaras de la producción, porque a uno y otro les conviene, donde estén las unidades de capacitación, de formación, de estudio, como las universidades, colegios, escuelas. Ahora mismo estamos teniendo un problema gravísimo con la educación, que parece que va a volver en algunos lugares a la virtualidad. Con el sistema de transporte, pues es exactamente igual, con los municipios. Y aquí, Miguel, me llama poderosamente la atención que en las épocas de campaña electoral, casi todos los candidatos a las alcaldías ofrecieron la seguridad, pero una vez que llegan a la alcaldía, dicen ya eso no es competencia mía, eso es problema del gobierno. No puede ser. Yo creo que aquí tenemos que unir todas las fuerzas posibles, toda la sociedad ecuatoriana, todas las instituciones,
para sacar adelante este gran problema que estamos teniendo dentro del Ecuador. A propósito de eso, si bien la competencia tiene el Estado central, el gobierno central, los municipios reciben la tasa de seguridad. ¿Cómo articular una política global que permita afrontar eso, arquitecto Carrión? Bueno, esas son las paradojas, Miguel. Por ejemplo, el caso del municipio de Quito. El municipio de Quito cobra una tasa de seguridad. Y el alcalde nos dice, no es competencia del municipio de Quito. El municipio de Quito tiene una secretaría de seguridad. Y el alcalde nos dice, no tenemos como competencia la seguridad. Pues yo no sé. O sea, ¿qué se saca con eso? No entiendo, la verdad es que no entiendo. Aquí hay que sumar fuerzas, aquí hay que establecer programas conjuntos. Yo veo, por ejemplo, en el caso de Guayaquil, me parece interesante lo que está haciendo Aquiles Álvarez. Él ha logrado un acuerdo con el gobierno. Y lo interesante es que le ha puesto a trabajar al gobierno en función de las demandas de Guayaquil, que él es, de alguna manera, el que está procesando. Acaba de crear una empresa pública de seguridad. Y me parece que si comparamos lo que está haciendo Aquiles Álvarez en términos de seguridad con lo que hizo la alcaldesa Cynthia Viteri, pues que fue básicamente confrontar con el Estado, hoy día la cosa fluye mucho más. Hay recursos, hay una línea que se observa. Claro, todavía no se siente cambios relativamente importantes porque la problemática es muy compleja. Pero me parece que el mensaje que están entregando es mucho más interesante que el de Quito, ¿no? Que es un problema del gobierno, chao. Eso no puede ser. Y eso no puede ser desde los municipios, desde los consejos provinciales, desde las cámaras, desde las universidades, desde los sistemas de transporte y así sucesivamente. Incluso en el área local pudieran liderar procesos, convocar sector público, sector privado, al propio gobierno, Ministerio de Gobierno, Ministerio del Interior, y actuar, no deslindar responsabilidades. Miguel, en general hubo una tendencia en América Latina, que hasta ahora tiene mucho peso, de la ilegalidad urbana construida a partir de los procesos de urbanización en las periferias. El propio alcalde de Quito ha ofrecido que va a regularizar esos barrios, va a legalizar esos barrios. Pero nosotros tuvimos a principios de este año un problema muy complejo en el Comité del Pueblo. El Comité del Pueblo tiene muchas falencias en términos urbanos, muchas ilegalidades en términos urbanos. ¿Por qué no se sienta el gobierno y el municipio y cada uno resuelve los problemas de las ilegalidades en el ámbito que les corresponde? Yo creo que eso ayudaría muchísimo a la ciudad de Quito. Y eso que estoy poniendo como ejemplo, el Comité del Pueblo está en prácticamente todos los barrios periféricos de Quito. Yo he estado revisando la información. Y Quito va a duplicar la tasa de homicidios en este año, solo en este año. Va a duplicar la tasa de homicidios. Con un problema adicional, Miguel, con los datos que acaban de salir del censo, probablemente la tasa de homicidios de Quito, como la tasa de homicidios del Ecuador, vaya a ser superior, porque la tasa de homicidios no es otra cosa más que una relación del número de los hechos delictivos frente a la cantidad de la población. Si la población baja, la tasa sube. Si la población sube, la tasa baja. En este caso, los datos del censo nos están mostrando que la población ha bajado. Por lo tanto, la tasa va a ser más del doble probablemente en Quito, y en el caso del Ecuador yo creo que va a ser más de 43, 44 homicidios por 100.000 habitantes. ¿Eso significa que estamos casi liderando los números en la región? Eso supondría que seríamos el segundo o tercer país de América Latina en términos de la tasa de homicidios. Un dato absolutamente preocupante. ¿Y eso es reflejo quizás de falta de políticas de control interno también? Y sí, y de hacer las mismas políticas sin darse cuenta que no están dando los buenos resultados. Nosotros hemos tenido un sinnúmero de declaratorias de estado de excepción, que cada vez que se termina, el ministro del Interior, Zapata, sale y nos dice que ha bajado la tasa de homicidios, que han tomado presos a tantas personas, que han logrado capturar tantas armas, etcétera, etcétera. Pero la tendencia sigue subiendo. Sigue subiendo. ¿Por qué? Porque se sigue haciendo exactamente la misma política. Si nosotros, esto ya se ha dicho muchas veces, si nosotros seguimos haciendo lo mismo, va a ser muy difícil que cambien las cosas. A mí me parece que con esa política ya es muy difícil. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Este gobierno cesa en sus funciones a principios de diciembre. Por lo tanto, a mí me da la impresión que un cambio de política en estos 2-3 meses que queda va a ser muy difícil.
lo que vamos a seguir viendo es más de lo mismo. Habrá que ver quién gana las elecciones y cómo se enfrenta en este próximo año y medio que quedaría del próximo gobierno, un giro fundamental que habría que darle a la política de seguridad en el país. ¿Y cómo compararía esas dos opciones a definirse en octubre respecto del tema de seguridad? Bueno, lo que una candidatura nos ha ofrecido es el pasado como futuro. La impresión que me da es que eso significa que no se entiende la evolución del delito que estamos teniendo. Lo que teníamos hace 10 años no tiene nada que ver con lo que estamos teniendo este rato. En otras palabras, plantear las mismas recetas de hace 10 años hoy día, pues no vamos a tener resultados buenos. Incluso decir que la situación venezolana es mejor que la ecuatoriana, arquitecto Carrión. La diáspora de la salida de 7 millones de venezolanos será un cuento. Bueno, ahí tenemos dos cosas. Uno, lo que empezamos analizando con el Tren de Aragua, la salida de los emigrantes venezolanos, ha sido una base, obviamente, de lo que significa el Tren de Aragua, su inserción en estos países, que han sido los países que recibieron una mayor cantidad de migrantes venezolanos. Pero por otro lado, Venezuela tiene una tasa de homicidios de 42. Eso significaría que estaría igual que nosotros en el caso de que la tendencia de este año sea exactamente igual. Con un problema, y es que en el caso venezolano la situación económica, política, etcétera, es mucho más compleja de la que nosotros tenemos en este rato acá, que haría que justamente esa tendencia se mantenga, porque no se avisora ningún proceso de cambio. En el caso nuestro, pues en las elecciones aquí podríamos tener varias opciones, y entonces eso daría lugar a encontrar nuevas alternativas de seguridad. ¿Y los planteamientos del otro finalista? ¿Cómo ve? Bueno, ahí me parece que le fue bastante bien, sobre todo en la primera vuelta, porque él hizo una síntesis interesante al vincular empleo con violencia. Y entonces, él lo que está sosteniendo es la necesidad de la reactivación económica para que la violencia baje. Y ha planteado una cosa que me parece relativamente interesante, este sistema de cárceles o estos reclusorios tipo barcazas, que podría ser interesante porque está planteando que sería más bien de tamaños reducidos, principalmente para las personas de alta peligrosidad, incluso bajo el sistema de leasing. Entonces habría que ver eso qué pasa, pero me parece que aquí hay mucho más claridad respecto de la violencia y la economía, esa relación que existe y alrededor del empleo, y está centrado en eso. Y en el tema de cárceles, bueno, aparece esta cosa de estas barcazas con leasing que, pues, de lo que conozco podría ser interesante. ¿Y cómo mejorar uno de los temas que constituye una debilidad? El control fronterizo. Al norte, el ingreso de droga, y al sur, el ingreso de armas. Bueno, nosotros tenemos este problema complejo con nuestros dos vecinos. Y aquí me parece que hay que establecer acuerdos de cooperación con los dos países. En el caso colombiano, la cosa más compleja, sin duda, es el narcotráfico, porque es el país que tiene el nivel de producción más alto, y se ha producido un desplazamiento de las zonas de producción justamente hacia las zonas fronterizas nuestras. Y aquí hay un cambio que se está verificando este último tiempo en términos de que gran parte de la producción de cocaína también se estaría desplazando hacia la zona fronteriza, pero no hacia el Pacífico, sino hacia el Amazonas, en el departamento del Putumayo, es decir, hacia Sucumbíos. Y esto porque hay hoy día la propensión a que la cocaína se vaya hacia nuevos mercados, como es el caso de Europa, de Asia, de África, de Oceanía, y esos mercados tendrían como trayectoria principalmente la cuenca del Amazonas y saldrían por Brasil. Y en ese ámbito nosotros no tenemos prácticamente nada. Entonces me preocupa ese caso. En el caso de la frontera con el Perú, nosotros generalmente creemos que la frontera con el Perú es del sur, pero nuestra frontera con el Perú hoy día es el oriente, es el este. Es la zona más compleja que tenemos porque ahí sí no hay
prácticamente población viviendo, ni hay estructuras institucionales nuestras asentadas. Y yo creo que ese es el espacio más complejo que tenemos. Entonces, el control de las fronteras, a mí me parece que debe provenir de acuerdos internacionales entre Ecuador y Perú, entre Ecuador y Colombia, a partir de propuestas de política interna que nos ayuden a eso. El gran problema que nosotros tenemos en este caso es que no tenemos una política explícita, no tenemos un plan explícito que permita justamente definir los tipos de acuerdos con los dos países. Consecuentemente, viendo la situación de manera global, es muy complejo el tema si aquí no se articulan desde todos los sectores y se juntan, incluidos los gobiernos autónomos descentralizados. Va a resultar difícil si no aquí se va a seguir actuando, reaccionando, más que previniendo y accionando. Sí, eso es clarísimo. Nosotros necesitamos definir un plan. Y en ese plan tienen que estar todos los actores, ese plan tiene que ser público, ese plan tiene que generar una cultura de planificación para que todas las instituciones públicas, las organizaciones de la sociedad, el mercado, etcétera, todos estemos de alguna manera en esa perspectiva. Nada de cosas así cerradas, clandestinas, no se puede difundir, eso no. Lo que no se pueden difundir son acciones tácticas, acciones estratégicas, pero que se tenga un plan, sí, porque el plan es el que aglutina, el plan es el que concita el objetivo fundamental que tendría que ser la seguridad alrededor del consenso, alrededor de los acuerdos. Y eso es un plan. Y luego tener la necesidad de construir esto que decía hace un momento, un sistema nacional de seguridad en que todos estemos articulados. Para que ese sistema nacional de seguridad opere, tiene que haber una definición sobre qué vamos a actuar, sobre qué vamos a ponernos de acuerdo. Y eso me parece que es necesario. Y aquí los municipios sin duda tienen que participar, porque los municipios tienen dos cosas que son fundamentales. Uno, no tienen policía, no tienen cárcel, ni tienen justicia. Por lo tanto, no pueden hacer control, no pueden hacer represión. Lo único que pueden hacer es prevención. Y en el Ecuador no se hace prevención. Si entran los municipios, se haría prevención. La segunda cosa, lo que tenemos nosotros son políticas generales. Y la principal es esta de mano dura de los estados de excepción, que se hacen de forma indiscriminada. La ventaja que hay si entran los municipios es que la geografía del delito es muy clara, que hace que en unos lugares sea distinto el delito que en otros. Y entonces, si entran los municipios, asumen esa heterogeneidad. Yo creo que esas dos cosas son fundamentales si entran los municipios en una política de este tipo. La una, la prevención, y la otra es asumir los tipos de delito que le corresponden a ese cantón. Bien, como siempre, muchas gracias al arquitecto Fernando Carrión, experto en temas de seguridad, para hablar de esta situación que estamos viviendo en materia de seguridad a nivel nacional. Fernando, muy amable. Muchísimas gracias, Miguel. Un fuerte abrazo. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:13 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Vamos a una pausa publicitaria y luego tenemos previsto un diálogo con los juristas, el doctor Ramiro García Falconi, penalista y catedrático, expresidente del Colegio de Abogados de Pichincha, y el doctor José Chalco, académico y constitucionalista, para hablar sobre la audiencia de este lunes en la Corte Constitucional y la suerte de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de